Ahora vamos a trabajar con las isolíneas o isoyetas. Lo primero que tenemos que hacer es trazar de nuevo los triángulos. Sería este con este. Luego acá. Este de acá. Este. Esto. Y este de acá. Ese sería nuestro primer paso. A continuación, tenemos que trabajar con los datos de aquí. ¿Qué son los pluviómetros? Aquí sería 1100, 1600, 870 y 1300. Entonces, yo aquí es pluviómetro 1, pero lo llamé A, B, C y D. Vamos a calcular de primero el segmento A a B. Este segmento de primero. Ahora sí, tenemos que calcular cuánto mide. Y este mide 12. Ahora sí, supongamos que como esto es una cuenta hidrográfica, es en kilómetros. Entonces le pongo 12 kilómetros. Muy bien. Lo siguiente es calcular las diferencias entre los pluviómetros A y B. Para eso tenemos que ver el pluviómetro A es 1100 menos el de B, que es 1600, y esto está dentro de valor absoluto. El resultado es menos 500, o sea, sería 500. Muy bien. Ahora sí. Esa es la diferencia de las aguas. Aumenta de 1100 a 1600. Vamos a hacer isoyetas de cada 100. Entonces, ¿cómo las vamos a calcular para esta? Lo que tenemos que hacer es una regla de 3. 500 es a 8 kilómetros, como 100 es a una X cantidad de kilómetros. Ahora sí, ¿por qué? Él aumenta de 1100 a 1600 en 12 kilómetros. Paso número 2. Una vez que tenemos listo esta figura, lo que vamos a hacer es medir la distancia de A a B. Y esta mide 12. Entonces, el segmento de A a B mide 12. En este caso lo podemos decir que son kilómetros, porque estamos hablando de una cuenca hidrográfica. No importa las unidades en realidad, pero lo vamos a calcular como 12 kilómetros. El siguiente paso que tenemos que hacer es el cambio en los pluviómetros A menos el pluviómetro B. ¿Eso qué quiere decir? Que sería 1100 menos 1600. Aquí están. El valor de A es 1100 y el valor de B es 1600. Muy bien. Este resultado me da menos 500. Pero como es valor absoluto, esto me daría 500. Entonces, para hacerlo tenemos que usar una regla de 3 para sacar las isolíneas de 100. Ahora bien, 500 es a 12 kilómetros, como 100 es a una X cantidad de kilómetros. ¿Cómo lo hacemos? Veamos a ver, si ustedes notan, esto va de 1100 a 1600 en 12 kilómetros. Ahora sí, ¿cómo vamos a calcular el valor de esta cantidad, el aumento? Es muy sencillo, lo que hacemos, 100 por 12 entre 500. Calculamos este resultado y esto nos da 1200 entre 500. O sea, 12 entre 5 como resultado. Este resultado, cuando lo colocamos en la calculadora, nos da 2.4 kilómetros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cada 2.4 kilómetros aumenta 100. Entonces tenemos que irlo marcando. Entonces empezamos 2.4. Luego 2.4. Otros 2.4.
después 2.4 y los últimos que sería más o menos 2.4. Siempre hay un pequeño margen de error dependiendo de el cuidado que hay que tener. Ahí más o menos me marcó 2.3 por ahí y medio, o sea es 1 milímetro. Entonces, ¿qué significa esto? Este es, vamos a ver, aquí empieza con 1100. Esta sería la de 1200, 1300, 1400, 1500 y 1600. Muy bien. Segunda. Vamos a trabajar, si quieren, con la de A a D. La distancia de A a D es 14 aproximadamente. Segundo paso. El pluviómetro de A menos el pluviómetro de D. Entonces, vamos a ver, el de A vale 1100 y el de D vale 870. Bien, entonces, ¿cuánto es la diferencia aquí? Es 230. Esa es su diferencia. Entonces, las isoyetas de 100 serían, el aumento de 230 es a 14 kilómetros, como 100 es a una X cantidad de kilómetros. Pero aquí hay un detalle que hay que calcular. Las isoyetas empiezan en 100, pero este es de 870. Entonces tenemos que hacer una de 30. ¿Por qué razón? Sería de 870 más 30, 900. Y después de 900 a 1000 y después a 1100. Entonces tenemos que hacer esta primero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es exactamente lo mismo. 230 es a 14 kilómetros, como 30 es a una X cantidad de kilómetros. ¿Y qué es lo que hacemos? Sería aquí 100 por 14 entre 230. Y esta otra sería 30 por 14 entre 230. Entonces vamos a calcular esos resultados. 100 por 14 entre 230 da 6.08. Pero podemos ponerlo como, bueno, 6.08 kilómetros, más o menos 6.1. Y 30 por 14 entre 230, eso nos da 1.836, o sea, 1.8 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver. En D se parte de 870 hacia el número más grande. De 870 tenemos que corregir hacia 900. Entonces tenemos que movernos 1.83, más o menos aquí. Esa sería la primera. Esta sería llegar a 900. Luego tenemos que subir 6.1 aproximadamente para la siguiente. Esta acá sería la de 1000. Y por último estaría la de 1100. Bien. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Nos hace falta hacer esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces yo voy a calcular todos esos valores para presentar las distintas isoyetas. Pero prácticamente sería así. Mido esto de nuevo y lo calculo y así consecutivamente para cada uno de los segmentos. Entonces voy a hacerlo y a continuación van a aparecer los valores. Bien. Vamos a trabajar con el de A a C. Aquí ya lo dibujé. De A a C es 1100 a 1300. Eso es un aumento de 200. Y son 7 kilómetros. 200 es a 7, como 100 es a X, me da 3.5. Y ya lo calculé.
Ahora el siguiente paso de B a C sería de 1300 menos 1600 acá. Eso sería una diferencia de 300. Entonces cada 8.5 kilómetros es su distancia de C a B. Entonces 300 es a 8.5, como 100 es a X. Entonces 100 por 8.5 entre 300, cada 2.83 kilómetros hay un aumento de 100. Entonces vamos a ponerlo aquí. Cada 2.83. Vamos acá. Por aquí. Y este último. Entonces, empezamos en 1300. Entonces, esta es 1400, la de 1500 y después la de 1600. Ahora vamos C con D. En C con D hay una distancia de 9 kilómetros. La diferencia de 1300 menos 870, o sea, nos da 430. 430 es a 9 como 100 es a X y esto me da 2.09. Pero como empieza en 870, tengo que hacer una isoyeta de 30. Y la isoyeta de 30 calculada me da 0.63. Entonces, empezamos acá. Con 0.63 sale la primera, que aquí sería 900 para acá. Luego cada 2 centímetros y un poquito más es otra. Cada 2 centímetros y un poco más es otra. Y por último la restante aquí. Entonces, esta sería la de 1000. Vamos a ver 900. Bueno, 870, 900, 1000, 1100, 1200 y 1300 hasta acá. Muy bien. La siguiente es la de B a D. Para B a D hay 16 kilómetros. Su diferencia de 1600 menos 870 es 730. La isoyeta de 100 es cada 2.19 y la de 30 es a 0.7. Entonces vamos de primero con la de 0.7. Aquí estaría la de 900. Cada 2 y un poco más, 2.2 casi, sería aquí. Más o menos 2.2. 2.2, 2.2, 2.2, 2.2 y la última. Entonces aquí 900. Tenemos que llegar de 870 a 1600. Entonces va 1000, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 y la de 1600. Bien, ya con esto tenemos marcadas todas nuestras puntos de isoyeta cada 100 y de pi en algunos cada 30. Ahora a continuación voy a trazar con Autopilot. Bien, para trazar esto tenemos que unir. Por ejemplo, aquí está la de 1000, digamos, la cuenca va bajando para acá. Eso quiere decir que las líneas tienen que ser más o menos de esta forma. Así. Entonces, vamos a poner la de 1600. 1500. 1400. 1300. 1200. Aquí falló un poco. 1100. La de 1000. La de 900. Y la de 870. Esto más o menos es lo que marca el movimiento de la cuenca en la cantidad de agua y sus afluentes. ¿Lo ven? Después de esto, tenemos que trabajar con una tabla que es similar a la anterior. Tenemos las isoyetas, el número de hectáreas y lo multiplicamos. Estas isoyetas son el promedio de cada una. Vamos a ver por qué el promedio. Por ejemplo, entre 1100 y 1200 es 1250. Después 1350, 1450 y así consecutivamente. Aquí la primera es una distancia de 30. La mitad de 30 es 15. Entonces 8885.
Entonces, dependiendo de las hectáreas que yo le marque, uno multiplica la isoyeta en promedio por su hectárea. Suma el total de hectáreas, suma la multiplicación esta y divide el total entre el total de hectáreas para que me da el promedio de los milímetros recibidos de pluviales o de lluvia, obviamente, en mi cuenca hidrográfica. Y así es como se calculan las isolíneas o isoyetas.